estudiantes, becarias y participantes que nos están acompañando desde hace muchos años y hoy en especial desde este año que hemos comenzado a lanzar este congreso y estas jornadas, con muchos también desafíos al proponerlo que sea virtual. Aquí nos tienen un año tan particular, pero próximos. Trataremos de hacer que estas jornadas sean realmente una comunidad que nos sostenga también de resistencias, de luchas, con muchísimos países. Es realmente un encuentro sur-sur planetario de América Latina, del Caribe, de África, de Asia, de Oriente, entre ellos Palestina, Líbano, Senegal, Camerún, Argelia, de las islas de Cuba, del Caribe, de las Antillas Menores, de Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Venezuela, en fin. Queremos celebrarlos y realmente estamos muy agradecidas por esta gran repercusión de casi 800 inscriptos en el día de hoy, que está sumándose día a día. También es una fuerte emoción pensar que este congreso y estas jornadas que se celebraron en un grupo muy minúsculo ya hace 10 años, con compañeras de Glefas, con compañeras como Lilian Calao, con las compañeras intelectuales tan formadas y faros como es Rita Segato, a quien agradecemos de corazón, como Moira Millán, como tantas compañeras que nos acompañaron ese primer día. Realmente es maravilloso poder estar aquí después de 10 años, plasmando este encuentro realmente con grandes posibilidades. Quiero agradecer especialmente a Alejandro de Otto, a Marta Sierra, a Paola Gramaria y a Keke Corbalán, que se suman a este encuentro de Para Todos Todes, cerrando su año con la curaduría nada menos artística y activística de estas jornadas feministas. Abrazamos a toda la equipa maravillosa, que realmente nos emociona cómo trabajan día a día en un congreso y jornadas que son gratuitos desde el comienzo al fin, y eso también habla de nuestra potencialidad, del tejido comunitario común que fuimos haciendo entre esta colectiva de mujeres. Agustina Molina, Ana Mariel Weinstock, Ana Mínez, Belén Torquiaro, Carmila Hernández, Eleonora Gioldi, Karina Moura, Kekena Corbalán, Leti Virosta, Lucía Ludwig, Lucía Wapner, Maura Brigenti, Michelle Aragao, un abrazo fuerte que se está recuperando, Andrea Beltramo y tantas coordinadoras de las más de 13 mesas y 40 paneles o más de 40 paneles también que van a estar suscitándonos todas estas semanas para celebrar un encuentro también entre compañeras en el Tano, del cual nos va a hablar Kekena Corbalán. De mi parte, además de agradecerle a Claxo por siempre el apoyo desde el primer congreso y jornadas, a la IDAES y el UNSAM, a la UBA, a la Facultad de Ciencias Sociales, porque en estos años también, que fueron los años de la Biblioteca Nacional y del Museo del Libro, allí donde nacieron también y nació el primer congreso, luego fuimos pasando también por los campus de la Universidad de San Martín y por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en los años en que no hemos vuelto a la biblioteca. Este año la Biblioteca Nacional también nos ha apoyado, pero lamentablemente por las cuestiones de protocolo no hemos podido emplazar ese encuentro allí y nos queda como pendiente. Les queremos decir que el título obedece a una nueva poética erótica de la relación, para una poética de lo diverso y de las futuridades, abriendo mundos postcoloniales, que trata de repensar este tiempo en un tiempo en el cual tenemos las energías puestas en celebrar la vida, que la poética erótica sea otra posibilidad de estar en el mundo para que sea tal como lo decíamos, incluyente, diverso, plurinacional, afectivo, sensible, comunitario, sur-sur. Ahora sí vamos a comenzar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Le paso la palabra a Ale de Otto y luego a Kekena Corbalán. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cari. ¿Se escucha bien? Simplemente para chequear. Bueno, no mucho más que el mismo mensaje de Karina y recordar, me gustó mucho el recordatorio que hiciste con respecto al regreso a la biblioteca, porque el Congreso tiene
afincado el corazón, sinceramente, en la Biblioteca Nacional, y este año era el año del retorno, pero bueno, ya sabemos dónde estamos, en los encierros, viendo nuestros livings, rooms, nuestras salas, nuestras zonas interiores, ¿no? Pero es una buena oportunidad para pensar también esa dimensión, ¿no? De cómo se mantiene el socius en semejante situación y cómo se mantiene un proyecto colectivo como este, con todos los vaivenes que tiene, con toda la dificultad logística, técnica y de todo tipo, ¿no? Porque uno cree que las comunicaciones fluyen, pero a veces simplemente se obstaculizan porque somos masas yendo para allí, para allá con los mensajes. Sin embargo, acá estamos, ¿no? Con, con la misma intensidad y con el mismo número de siempre, ¿no? Viendo los números que recién decía Karina, la verdad que no resulta sorprendente porque, en cierto sentido, este esfuerzo colectivo eh, gratis casi de todo el mundo por sostener el encuentro quedó demostrado en las reuniones anteriores, pero sostenerlo este año era como un desafío triple y por eso, nada, el agradecimiento a quienes estuvieron diariamente coordinando, armando esto, haciendo que fluya con todas las dificultades habidas y por haber. Y de paso aprovechar una cosa bien interesante, ¿no? Hemos estado atravesados en las últimas semanas, justamente en los últimos días, particularmente por discursos fuertemente racializados, ¿no? Que pusieron en primer plano toda una dimensión que cuando nos olvidamos parece no estar presente, pero sin embargo, ¿no? Alimenta los imaginarios raciales, sexuales, etcétera, etcétera, que distribuyen todas las formas en las que intentamos discutir y oponernos, ¿no? Y me parece que el Congreso se convierte en una buena oportunidad para repensar esas instancias, para pensar justamente los vínculos con esas dimensiones de lo real que a veces creemos que, porque estamos persiguiendo una serie de debates conceptuales o categoriales, se nos aleja, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Siempre está tocándonos, siempre está invocándonos, siempre nos está obligando a reencender la discusión. Y el hecho de que a mí me sigue alegrando intensamente de que el Congreso ocurra desde un país como Argentina, que todavía no ajusta cuentas con sus discursos raciales y que los oculta debajo de la alfombra cada tanto que puede, ¿no? Y entonces me parece una enorme oportunidad para seguir manteniendo viva esa llama. Por lo demás, nada, espero que disfruten cada instancia, que se enojen con cada dificultad y que nada, que sobrevivamos todos juntos a la trama de estos días intensos. No mucho más. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides y a disfrutar en la medida que se pueda y por estos recursos, discusiones sustantivas, ¿no? Que nos atraviesan a todos. Bien, bueno, gracias Cari, millones de gracias, gracias Ale, eso que dijiste sobre esta semanita de racializaciones que venimos y debates que venimos dando y también en torno a qué es lo popular, ¿no? En cierta forma, en la cultura popular que nos atraviesa a todos. Quiero agregar que también en estos momentos se están comenzando en el Congreso Nacional las preliminares de las comisiones de despacho para presentar el próximo 10 y debatir y votar la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Así que en ese marco también nos atraviesan las jornadas, ¿no? Bueno, yo como curadora, como parte de un equipo curatorial enorme que hacemos entre todos, me siento súper contenta y súper honrada. Hemos realizado 3 convocatorias, una en torno a la figura de Ana Mendieta, bajo la forma de cartas a Ana Mendieta, otra como homenaje a una gran artista nuestra que está viviendo en Francia, Marie-Laure Sanz, que la vamos a tener en un formato de entrevista, también en las jornadas, y una tercera, que es una convocatoria que surge del lema de estas jornadas y de este congreso, que es esto que Cari dice, que también ha hecho libro, por cierto, que está próximo a salir, que es por una poética erótica de la relación. Entonces, con esos 3 ejes, y atendiendo a la virtualidad, que este año no tenemos el espacio de la Biblioteca del Congreso o del Museo del Libro y la Lengua, decidimos convocar y abrir y hacer trama y alianza con las amigas de 4 museos nuestros,
el Museo René Brusó de Resistencia Chaco, el Museo Casa Municipal López Claro de Azul, provincia de Buenos Aires, el Complejo Cultural Néstor Kirchner de Río Gallegos, Santa Cruz, y de esta manera también sumar una de las ciudades más australes de nuestras y del mundo, para seguir reafirmando este eje sur-sur que tanto nos convoca, y el Museo Municipal Carmen Funes de Plaza Winkul, Neuquén. Con esos 4 museos vamos a exhibir en las redes virtuales de estos 4 museos todo el material que llegó, aproximadamente 130 participaciones hay de todo el país, con primacía contundente de trabajos por fuera de residentes, de artistas residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual se garantiza de manera contundente la presencia federal de los artistas, que son un poco uno de los ejes que nos guía, ¿no? La obra de María Lorenz Sanz va a estar en el Museo de Resistencia, en el Museo de Azul, y en el Museo de Gallegos va a estar la obra de las cartas a Ana Mendieta, y en en Plaza Winkul, en el Carmen Funes, va a haber un diálogo con una artista brasilera. De esta manera logramos hacer visible y hacer circular de otros modos, los modos que la pandemia nos permite, pero también felizmente nos permite, porque nos abre el juego a hacer estos intercambios. Vamos a estar presentes con las obras, con estas visibilidades tan particulares en relación a los contextos, y atravesadas por estos temas, ¿no? El caso de Marí, atravesado por la cuestión de qué es ser una artista mujer, o ser una artista no varón cis, para decirlo así, y pelear y disputar espacios en un campo absolutamente excluyente, como es el campo del arte contemporáneo. En el caso de las cartas a Ana Mendieta, aparte de toda su sensibilidad y su relación tan particular con la Pacha, con la tierra, con lo ancestral, con el cuerpo, ¿no? También la cuestión de que Ana es víctima de un femicidio, ¿no? Es una víctima de un femicidio nunca dicho ni aclarado. Y en el caso de la poética erótica, abrimos muchísimo el juego ahí a distintos lenguajes. Va a haber fotografía, performance, instalación, intervención, que ya está en la página del Congreso, la intervención de Sofía. Va a haber talleres, va a haber compañeras trabajando de manera singular y colectivas. O sea, hay todo un despliegue. 130 artistas es un lindo número que respondió a esta convocatoria, y que todo esto va a estar presente en las redes nuestras y en las redes de estos 4 museos, a cuyas 4 directoras mujeres, o casualidad, quiero agradecer enormemente, como agradecer a la Municipalidad de Azul, a la Secretaría de Cultura del Estado de la provincia de Santa Cruz, y, por supuesto, al Instituto de Cultura Chaco y a las compañeras de Resistencia. Bueno, esta es un poco la programación. Después de este diálogo que estamos teniendo entre los 3, vamos a tener la mesa de activismo visual, memorias y resistencia, con Pau Lunch de Neuquén, Aline Mota de San Pablo, Río de Janeiro, San Pablo, y Daniela Ortiz de Urubamba y del mundo, las 3 y las 4 y todos, ¿no? Así que quédense, que 11:30 arrancamos, y yo solo quería cerrar diciendo un pequeñísimo poemita, el poemita no es chiquitito en cuanto a la intensidad que tiene, de Celerina Sánchez, que es una poeta mixteca, que dice así: vienen otros tiempos, nuevos pensamientos surgen, identidades, encrucijadas, bosquejos de páramo, lugar fértil de vida, sembradíos de encuentros, y así volverá a ser el principio. Gracias, Cari. Gracias, Kike, Ale, gracias a todos por estar, y cerramos esta apertura con el spot, a ver si se puede ver, si lo podemos compartir, de los saludos que nos hicieron llegar muchísimas personas muy agradecidas. Hola a todos, a todas y a todas. Quiero invitarles al 5º Congreso de Estudios Postcoloniales y 7ª Jornada de Feminismo Descolonial, una nueva poética de la relación por una nueva política de lo diverso y las futuridades, abriendo
postcoloniales, para escuchar conferencias performáticas, films y música y celebrar juntas, juntos y juntes una década de las primeras jornadas de feminismo postcolonial que celebramos en el IDAES en el año 2012. Sin más, nos vemos en diciembre. Un abrazo muy fraternal a todos y a todas. ¿Cómo se sintió participar de las primeras jornadas? La mejor palabra para describirlo es emocionante. Que sí, que había manera de contribuir para cambiar el mundo juntos. A proposta da Jornada Feminista Pós-Colonial nos permite vivenciar a experiência de descolonização da realidade social e da experiência feminina. Hola, soy Teresa de la Fuente y bueno, estoy encantada de poder participar en las jornadas feministas postcoloniales. Os mando un saludo y un abrazo enorme en estos 10 años de jornadas y enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo. Las jornadas de feminismo postcolonial cumplen 10 años y lo estaremos celebrando del 1 al 4 de diciembre en un gran evento que convoca a los sures globales, en donde estarán participando investigadoras, investigadores, activistas, militantes de organizaciones sociales, multiplicidad de experiencias a compartir en estos días, en donde invitamos a todos a ser parte de esta gran celebración y de este gran evento que, a pesar de la pandemia, nos convoca desde la virtualidad afectivamente para seguir construyendo otros mundos posibles. Todos invitados. Gracias. Les damos la bienvenida al 5º Congreso de Estudios Postcoloniales, 7ª Jornadas de Feminismo Postcolonial, por una poética erótica de la relación, para una nueva poética de lo diverso y de las futuridades, abriendo mundos postcoloniales, conferencias performáticas, films y música entre el 1 y el 5 de diciembre. Este año celebramos los 10 años de las Jornadas Feministas Postcoloniales y queremos compartirles la magia de este encuentro virtual, sonoro y visual. Preparen sus dispositivos, pantallas y silencien sus micrófonos mientras las más de 500 participantes estén presentando sus exposiciones para abrirlos en los intercambios. Busquen un lugar cómodo y relájense. Este es un evento público y gratuito. Saludamos a los 20 países de América Latina y Caribe: Cuba, Puerto Rico, las Antillas Menores, Paraguay, Bolivia, Brasil, México, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile. A los Estados Unidos, a África, Argelia, Mozambique y Camerún. Oriente, Palestina y Líbano. Asia, China. Se pueden tomar fotos, screenshots y difundir en nuestras redes. No te olvides de arrobarnos #feminismo postcolonial, #poética erótica, #10 años, @nu_sur, @idaes.unsam, @claxo_oficial, @jornadas feminismo postcolonial, @paratodestode. Para vitalizar los contenidos en las redes, que la poética erótica sea otra posibilidad de estar en el mundo para que sea, tal como lo deseamos, incluyente, diverso, plurinacional, afectivo, sensible y comunitario. Ahora sí, estamos por comenzar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Pasamos al siguiente spot y comenzamos la mesa. Que
Bueno, damos comienzo luego de esta presentación a la primera mesa, la mesa de activismos visuales. Le pido a Lynn Mota, a Paul Lunch y Dani que se enciendan las cámaras y los micrófonos, por favor. Así ya las vemos y quedamos aquí comenzando. A ver si las estamos viendo. Sí, ahí están. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por participar. Tenemos una mesa sobre activismos. Las voy a presentar, si les parece. Esta va a ser la dinámica, yo las presento. Ustedes hacen su primera declaración de quiénes son. Pueden presentarse. Tenemos poco tiempo, saben también que tenemos una seguidilla de mesas muy intensas hoy. Y después abrimos también a que la gente vaya en el chat aportando todos los comentarios y preguntas que quiera hacerle a las compañeras, y también les pido a la gente que está en el chat, si se entusiasman y tienen ganas, que vayan tomando screenshot, vayan tomando captura de pantalla, y vayan compartiendo las redes, arrobándonos y hashtagueando para multiplicar y seguir difundiendo esto. Bueno, hoy tenemos a Daniela Ortiz, Perú, 1985, vive y trabaja en Urubamba. A través de su trabajo, Daniela pretende generar narraciones visuales donde los conceptos de nacionalidad, racialización, clase social y género son entendidos de manera crítica para analizar el poder colonial, capitalista y patriarcal. Sus proyectos e investigaciones recientes abordan el sistema de control migratorio europeo, su vínculo con el colonialismo y los mecanismos legales creados por las instituciones europeas para poder ejercer violencia contra las poblaciones migrantes y racializadas. A su vez, ha desarrollado diversos proyectos sobre la clase alta peruana y su relación de explotación con las trabajadoras domésticas. Recientemente, su hacer artístico ha vuelto a centrarse en lo visual y manual, haciendo trabajos en cerámica, collage, dibujo y formatos tales como libros para niños, con la intención de alejarse de las estéticas conceptuales eurocéntricas. Además de su trabajo artístico, es mamá de una guagua de 3 años, da charlas, talleres y participa de diversas discusiones y luchas en contra del sistema de control migratorio europeo y el racismo institucional. Paul Lunch, por su parte, es docente, artista visual, lesbiana, feminista, neuquina, prosexo, neurodiversa. Su trabajo problematiza en diferentes formatos cuestiones en torno a la construcción de los cuerpos-territorios, desde el post-porno, la ilegalidad, las pedagogías críticas y las prácticas estético-políticas situadas. Realizó exposiciones individuales y colectivas en galerías y centros culturales de Argentina, Colombia, México y Chile. Actualmente participa de prácticas artísticas indisciplinares, descentradas y colectivas, en Contagiamos Imágenes, Proyectorazo, desarrolla la pedagofagia e investiga acerca de los modos de representar visualmente las corporalidades. Y por su parte, Lynn Mota, nacida en Niterói, Río de Janeiro, Brasil, vive y trabaja en San Pablo, tiene una licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro y un posgrado en cine de la The New School University de Nueva York. Combina diferentes técnicas y prácticas artísticas, mezclando fotografía, video, instalación, performance, arte sonoro y materiales textiles. Su investigación busca revelar otras corporalidades, crear significado, replantear memorias y elaborar otras formas de existencia. Fue galardonada con el programa Rumos Itaú 2015-2016, con la beca de fotografía Zoom del Instituto Moreira Salles 2018, y con el Premio Principal de Artes Visuales en Brasil, el Premio Marcantonio Villaza para las Artes en 2019. Recientemente participó en exposiciones importantes como Historias Feministas, Artes de Pois del 2000, del MASPI 2019, Historias Afroatlánticas, esa es la del MASPI maravillosa, el Atomio Taki, y en O Río dos Navegantes en el Museo de Arte do Río de Río de Janeiro. Su exposición individual llamada Lynn Mota, Viaje, Memoria y Agua, abrió en el Museo de Arte de Río en el 2020. Bueno, si les parece, así como lanzamos esto, invito a ver quién empieza. Pau.
Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Un placer estar compartiendo este congreso y todo el laburo colectivo que se ha construido. Un placer también estar ocupando este espacio en relación al laburo que uno hace, ¿no? Que muchas veces el trabajo artístico es hecho solo para exponer y a veces no se confía en que las prácticas artísticas generan conocimientos y saberes que tienen un formato al que nosotras apostamos, que no quedan atrapados en las palabras y que tocan cuestiones que a veces a la academia se le escapan, y eso es lo que más nos gusta, ¿no? Apostar a otros modos de construir conocimientos y saberes a partir de esa relación que tenemos con lo inmaterial, esa cuestión que construye mundos, es la apuesta, y más, toma más significado aún cuando uno puede conversar y juntarse con otras para seguir construyendo, ¿no? Mi laburo, bueno, como decía que es de Neuquén. Estamos habilitando una plataforma que trabaja el piquete como modo de construcción de conocimientos. El piquete, en tanto plataforma que obstruye los flujos del capital, ¿no? En principio, y no solo que obstruye y resiste, sino que agencia también en términos de que genera otros sentidos. No es que el piquete solo detiene, en este caso en Neuquén, el círculo del petróleo, por ejemplo. No solo les paramos el petróleo y no se lo pueden llevar en ese momento, y usamos el piquete para visibilizar nuestras luchas, para pelear por la escuela pública, por ejemplo, sino que también se construyen sentidos. Entonces, pensar que nuestras existencias valen y que tenemos cosas ahí para aprender, que no representamos a gente, sino que podemos encontrar podemos habitar esas fronteras entre la práctica y la teoría, ¿no? Podemos pensar algo más allá de las dicotomías para vivir y para poner en escena las prácticas artísticas, y esa es un poco la apuesta, ¿no? También la cuestión, bueno, de la lucha contra el extractivismo aparece en las prácticas artísticas, por lo menos de Neuquén, en muchas, y la idea no es hablar de producciones individuales, digamos, una delira y en realidad sus producciones nunca son de una en lo individual porque responden a una territorialidad. Cuando decimos territorio no decimos solo tierra o digo Neuquén como límite, sino que hablamos de un territorio que habita la carne, ¿no? Que habitan los deseos, que habitan los miedos, las angustias, las incertidumbres, habitan nuestros muertos, habita Maki Corbalán, no sé, Carlos Fuentealba, para mí habitan Enzo, que fue un trabajador sexual que mataron en Buenos Aires, habitan todo eso es territorio. Territorio no es solo una delimitación geográfica, hablamos de buenos vivires, de bienes comunes, porque para nosotros los recursos naturales, como algo que toma sentido para el capital, no existen. O sea, nosotros hablamos de bienes comunes y por eso defendemos el agua y defendemos la tierra, y eso, las prácticas artísticas y pedagógicas hacen eco de eso. No podemos pensar en generar un modo de visualidad europea ni europeizante, porque eso es lo que nos ha matado, y estar de acuerdo con un genocidio. Entonces, no es solo ligarse a una estética, sino es que hablamos de un mundo posible, ¿no? Nosotros queremos otro mundo posible. Entonces, bueno, en eso va la hibridez salvaje del laburo que uno hace cotidianamente, que no se limitan a un taller, ni se limita a ser artista visual, sino que son modos de existir que muchas veces se vuelven incómodos, porque una también tiene esas resistencias en la piel, ¿no? En los modos de respirar, de mirar, es como cuando ya tenés el ojo torcido, entonces todo lo que producís se vuelve carne en eso. O sea, yo no me puedo pensar por acá la materialidad, por acá el taller, por acá yo, sino que es en ese devenir de la vida, en esa existencia, ¿no?
bueno, las ideas de lo que va sucediendo. Bueno, Pau, gracias por ese ojo torcido siempre. Bien, bueno, Dani. Hola, bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a los compañeros por estar aquí. Y bueno, un poco mi experiencia, o para resumir, ya has mencionado algunas cosas. Yo con esas nociones súper coloniales de que el arte está en Europa y también por una realidad material colonial en donde en muchas ocasiones solamente estudiar o trabajar como artista dentro del contexto del sur global es prácticamente imposible. A los 21 años tomé la decisión de irme a vivir a Europa, sin ni siquiera pensar a dónde. Fue Europa, donde pueda y donde me toque, y me tocó Barcelona, que era el lugar donde había la posibilidad de hacer un traslado de expediente. Y claro, yo fui con toda esta visión eurocéntrica del artista, ¿no? De obviamente el artista blanco en su estudio, que se inspira y tal, y me di de golpe con una situación económica y una situación en concreto de papeles que me era imposible, digamos, hacer compatible eso. Y sobre todo también por todo este imaginario, ¿no? Europa es experta en construir imágenes en relación a sí misma, ¿no? Y una de esas tantas imágenes que construye sobre sí misma es que por su propia supuesta superioridad no es racista, ¿no? Que es bien interesante esa ecuación. Y claro, cuando una llega allá, ve de mucho más cerca la realidad de que Europa en la actualidad tiene más de 60.000 muertos y desaparecidos en las zonas de frontera, 300 centros de internamiento de extranjeros y todo un, digamos, sistema de control migratorio que facilita la persecución, detención, explotación y muerte de personas migrantes, que no es producto de un error, sino que es un sistema no solamente decidido por una clase política, sino, digamos, sostenido y creado por toda una serie de expertos juristas, abogados, etcétera, que han creado esa situación que se está viviendo en estos 30 años, y yo pude, a través, digamos, de mi experiencia como persona migrante en el territorio español, experimentar un poco de ese racismo institucional a través de la Oficina de Extranjería, ¿no? Y es a partir de esa experiencia que yo empiezo a hacer, digamos, por tres bandas y en la línea de lo que dice Pau, ¿no? Que no te puedes desligar de lo que es tu vida, de los papeles, de tu vida económica, de tu vida, de tu trabajo que quieres hacer, de mi trabajo como camarera en ese tiempo y tal. Entonces empecé a hacer un trabajo, digamos, de investigar y entender todos los mecanismos legales creados por la Unión Europea, los Estados miembros, las autonomías y todas las instituciones para ejercer esta violencia contra la población migrante, y ese trabajo de entender lo que era, desde mi experiencia en la Oficina de Extranjería, cuando no te querían renovar los papeles porque te pedían tener 9.000 euros en la cuenta bancaria, lo que es imposible pensar, hasta ver pues, situaciones mucho más complicadas de compañeras cercanas, por ejemplo, con procesos de quitas de custodia por motivos racistas, clasistas y machistas, y empecé a hacer un trabajo no solo de investigación, sino también obviamente estaba implicada en bastantes colectivos, y también, digamos, traducir esto utilizando las herramientas artísticas precisamente como medio de denuncia, de difusión, ¿no? De reflexión, de colectivización de estas experiencias, ¿no? Y en concreto, recientemente, ahora estoy en Urubamba, ya no estoy en España después de 13 años que viví en Barcelona, porque a raíz de los levantamientos antirracistas y anticoloniales en el contexto estadounidense, me invitan como artista a opinar en un programa de televisión sobre el derrocamiento de monumentos coloniales, y yo dije, porque he venido trabajando sobre el tema de los monumentos coloniales desde hace unos años, y dije, pues, lo mismo que vengo diciendo hace 8 años, ¿no? Que se tienen que derrocar porque son un símbolo del poder colonial que sirve para mantener en pie todo ese sistema de violencia racista que se traduce en muertes, en persecución, etcétera, ¿no? Y a raíz de eso empezó toda una situación de violencia brutal, por mi opinión. Como se sabe, en el contexto español, la represión a la disidencia política es brutal, y más allá de las amenazas de muerte o de todo el tipo de amenazas que me llegaron por haberme atrevido como persona migrante a hablar así públicamente en el Estado español, porque no es solamente que en España solamente hablan las personas blancas en la televisión, sino que cuando se va a hablar de racismo institucional, de inmigración, etcétera, está, digamos, tajantemente prohibido que las personas que viven ese racismo institucional puedan opinar, ¿no? Y bueno, ya para terminar un poco, para explicar qué hago acá ahora de pronto en Urubamba después de 13 años,
se dio una situación de un riesgo de criminalización gracias a un periodista que me pasó información en relación a un grupo de la extrema derecha que estaban, digamos, pretendiendo abrirme un proceso judicial, como se lo han hecho a tantas compañeras, como se lo han hecho Elena Maleno acusándola de tráfico humano pidiendo 14 años de cárcel, como se lo han hecho a Marie Cuellar, portavoz del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Madrid, como se lo hicieron a Lamine Sarr, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, y como se lo han hecho sistemáticamente el brazo policial, ha, digamos, abierto expedientes y ha judicializado la resistencia, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que tomé la decisión de salir, y entonces hace 3, 4 meses que estoy en Perú, y dentro de todo lo terrible que ha sido al principio, estoy bastante agradecida de estar de vuelta en mi tierra y cómo también se me ha recibido acá. Muchas gracias. Bien, gracias por ese relato aparte que nos pone en una actualidad que está sucediendo, ¿no? Más allá de la virtualidad, la represión de los territorios está sucediendo. Así que gracias, Daniela. Y Aline Mota, qué lindo tenerte acá. Tu voz. Bueno, hola a todos. Yo soy Aline, soy artista visual de Brasil. Yo soy de Río, pero vivo en São Paulo. ¿Qué uno puede decir después de estos relatos, no? Entonces, además de agradecer a todos por este momento, es la primera vez que hago esta presentación en español. A ver cómo sale, tal vez algunas palabras en portugués, pero me encanta este reto de comunicarme en una otra lengua, porque el lenguaje es algo que yo siento que yo quiero manejar. Yo quiero poner mis manos literalmente, y ahora estoy haciendo en español, o más o menos en español, a ver cómo sale. Primero yo quería preguntar si ustedes respiran, si están, respirando. ¿Cómo se siente la respiración hoy, este martes? En São Paulo es 11:48, 1 de diciembre. Yo digo esto para que nosotros podamos aterrar, estar presente. Yo hice un video sobre una experiencia que yo tuve en Nigeria, y en este video hay un proverbio Yoruba que dice que la respiración es la reina del cuerpo. Así que yo espero que esta presentación pueda ser una experiencia restaurativa y que podemos de alguna forma estar conectados en esta respiración, ya que vivimos una pandemia y cómo uno logra a respirar en condiciones tan difíciles. Gran parte de mi trabajo trata sobre mi propia familia, especialmente sobre mi abuela. Las abuelas concentran las fuerzas sanadoras, las fuerzas de cura en nuestras comunidades. Entonces, todo mi trabajo siempre será un homenaje a su existencia. Además, mi trabajo tiene mucho de construcción y uso de material de archivo. Me gusta mucho el concepto de Saidiya Hartman, que es una académica afroamericana, afroestadounidense, tal vez, que ella tiene ese concepto de fabulación crítica. Me gusta que usó dos palabras que parecen opuestas. Fabulación, que es fabular, imaginar, y crítica. Pero crítica no es una crítica al otro.
sino tener una criticidad, desarrollar una criticidad en torno del material de archivo. Y bueno, y si uno empieza a buscar las historias de su familia, principalmente una familia negra como la mía, a veces uno no encuentra registros materiales. Así que yo hago esta pregunta en mi trabajo, si es posible imaginar nuevos lazos de relación y nuevos linajes. Y también yo analizo si existe una posibilidad de un lenguaje diaspórico común. ¿Qué diálogo yo en Brasil puedo hacer con el Caribe, con Colombia, con los Estados Unidos, con África, Venezuela? Argentina, quién sabe, si decide excavar su historia colonial e incluirnos a los negros también, ¿no? Así que linaje es lenguaje. Es interesante pensar que nuestras dinámicas familiares informan nuestro trabajo artístico. También me gusta una idea de Tigana Santana. Tigana Santana es un músico, filósofo de Bahía, y él dijo que él inventa desde un inventario. Es muy interesante pensar que este inventario, si no hay registros, si no hay una historia que fue escrita en papeles, si es posible que sea una colección de un archivo de emociones, un archivo de emociones de nuestras familias. Y si es posible canalizar de algún modo este archivo de emociones, de experiencias, de vivencias. Yo quiero terminar, solo tenemos 5 minutos, pero yo quería solo más algunos minutos. Creo que es importante hablar de este tiempo que yo estoy viviendo en la pandemia, un proceso muy grande de internalización, de profundizarme en mí misma, hacer conexiones con cosmologías de África Central, que uno puede llamar de Bantu, pero Bantu es un nombre colonial para una región con 300 etnias y lenguas, pero para localizar es lo que hoy es Angola y los 2 Congos. En esta cosmología hay 2 conceptos fundamentales que se conectan tan fuertes en mi trabajo. Uno es el culto a los ancestrales. Es un entendimiento que los ancestrales necesitan ser siempre recordados, honrados y alimentados constantemente. Rendirles culto. Y el segundo es una conexión profunda con la naturaleza. Hay una sistematización que se llama el cosmograma Bakongo, que es un círculo. En este círculo hay 4 lados y hace una relación con el ciclo de la vida y de los seres y las horas del día. Así que uno nace a las 6 de la mañana. Uno se convierte a un adulto al mediodía. Uno envejece a las 6 de la tarde y uno se inscribe como un ancestral a la medianoche. Y todo el día hay una oportunidad
de hacer una vuelta en este círculo es sentirse en qué grado de fisicidad uno está en este momento. En este círculo hay dos líneas que se intersectan. Una línea horizontal, que es Kalunga. Kalunga es como si fuera una cámara de agua entre el mundo de los vivientes y el mundo de los no vivientes. Es un concepto fundamental, Kalunga, para nosotros afrobrasileños. Y después con la esclavización, tiene otros sentidos, como cementerio, muerte, mar. Y hay la línea vertical, que uno puede decir que es mi propia espalda. Así es que lo que me pone de pie es esta intersección, que es fundamentalmente la encrucijada. Entonces, en esta forma de ver el mundo, el agua tiene memoria, el agua es un vehículo y el agua es una máquina del tiempo, es una iniciación. Yo escuché de una intelectual afroestadounidense, Alexis Pauline. Ella dijo que el primer teletransporte fue nuestro nacimiento. Y yo quiero ir más allá y decir que nuestra primera experiencia de cine fue nuestro nacimiento. Esta salida y ver las primeras imágenes y nuestra primera respiración con el aire. Porque cuando el nene está en el vientre de la madre, respira por el corazón y por el cordón umbilical. Así que cuando uno nace, uno ve las primeras imágenes y tiene que respirar por primera vez. Así que yo termino diciendo que después de todo esto, yo realmente consigo comprender que la respiración es la reina del cuerpo. Entonces, qué interesante esta cuestión de la respiración y qué poéticamente contado y dicho, ¿no? Esto de la respiración en contexto de pandemia, de que la respiración es la reina del cuerpo, del proverbio, me hace pensar que acá estamos, por más que estemos en formato virtual, seguimos respirando con, ¿no? Y respirar con es conspirar también. Es decir, ese gesto de resistencia. Y les quería lanzar a ustedes, para que me vayan hablando, si quieren, en el mismo orden que les hice, que se presentaron, que hablen un poco de la performatividad, es decir, de cómo se pone el cuerpo territorio que decía la Pau, cómo se pone el cuerpo en todo esto, ¿no? ¿Cómo ponen ustedes el cuerpo? Lo performativo de las prácticas artísticas de ustedes. Pau. Nada, me quedo pensando en esto que un poco comentaban las chicas también, en cómo a pesar de estar en distintos lugares geográficos, hay territorios que se comparten, y esta cuestión de lo performativo en tanto no está desligado de nuestras vidas, de nuestros deseos, de nuestras urgencias, y sí, me parece que lo performativo nos da posibilidad de construir tiempos y espacios propios, en tanto las puestas que uno hace están contextualizadas, pero también generan estos contextos, y generan estas tramas y estos tejidos, y la potencia como que lo performativo se vuelve un canal también de comunicación posible, ¿no? Que va a veces más allá de las palabras y que no se puede atrapar, y en esto de que lo performativo no se puede repetir de igual manera, siempre es único, aunque sea una actividad repetida, ¿no? Y eso me parece exquisito como un ejercicio de la imaginación política, ¿no? El ejercicio de esa imaginación, en tanto traemos estos repertorios que hablan de un modo diferente de construir memoria, y eso es lo performativo, ¿no? Para mí, por lo menos.
Bien, maravilloso. Pau, Daniela. Sí, yo pienso mucho en la performatividad también como un recurso que en mi caso me fue muy útil en un momento en el que no tenía tiempo ni energía, que trabajaba más de 40 horas a la semana para sostener la vida. Y bueno, en concreto yo estaba trabajando en una tienda donde vendían chocolate con oro. Y para mí, viniendo de un contexto como el peruano, en donde el extractivismo del oro genera tanta muerte y tanta violencia, me era brutal no solamente ver que vendieran oro, sino que los españoles comieran oro para cagarlo, ¿no? Y la importancia que le daban, porque vendían muchos postres, y habían postres más ricos, había uno de lichi con chocolate blanco más rico, pero había un fetiche con comer el oro, y que tiene que ver con todo este significado del oro, digamos, como la materia prima principal del colonialismo, por parte de los clientes para comerse ese oro, ¿no? Y también para el desprecio de comer un oro que no sirve para nada dentro del estómago, ni te llena, es más, hasta puede ser tóxico, me imagino, ¿no? Y dentro de ese espacio, en la tienda en donde yo no tenía ni tiempo ni espacio supuestamente para hacer arte, ahí para mí era bastante joven, pero surgió una cosa para mí que ha sido muy importante en mi trabajo y que luego se ha repetido de manera muy fuerte cuando salí embarazada y he tenido a mi hijo, ¿no? En la posibilidad de, mediante el reapropiarte de la situación en la que tú estás viviendo, darle vuelta y precisamente performar, no solamente en el sentido del cuerpo de performance, pero de poder hacer prácticas creativas de resistencia desde esas propias condiciones vitales que te ha impuesto el sistema, supuestamente para que tú no puedas hacer arte, para que tú agaches la cabeza y tengas que obedecer a tu patrón y al español que venía a comer el oro, ¿no? Y entonces hice cositas, pues, como por ejemplo un 12 de octubre, que es la fiesta nacional española. Ellos celebran como fiesta nacional, pues, el 12 de octubre, ¿no? Y que es una fiesta aparte puesta en los años 80 por la izquierda española, no es que viene de Franco, nada por el estilo. Y, por ejemplo, ese día me robé un pedazo de chocolate y un pedazo de oro de la tienda como acto, digamos, de resistencia, y a partir de ese robo, y también, por ejemplo, performar el robo, que a mí me parecía súper interesante, ¿no? O sea, el robo también como, no tanto como robo en el sentido delincuencial, sino, digamos, como robo en el sentido de reapropiación, de reparación, etcétera, ¿no? Y después mantuve toda una serie, digamos, de acciones cada 12 de octubre, ¿no? Hacía acciones que las hacía de manera autónoma siempre. De hecho, la última que he hecho ha sido Yacá, que me fui, una cosa muy simple, pero me fui a Tinta, que es el pueblo en donde se ajusticia al corregidor español, que digamos que significaba, digamos, era la encarnación del poder colonial en el momento de la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Y después de todo lo que yo había vivido, de básicamente haber sido expulsada de España por parte de los fascistas y del temor a que la policía me abra toda esta situación, fui y solamente me tomé una foto con el puño en alto al frente de un monumento a Tupac Amaru y a Micaela Bastidas y a su hijo Fernandito, que termina muriendo en España, ¿no? Pero otras acciones, por ejemplo, que hice alrededor del 12 de octubre, fue una muy simple, pero que para mí fue como que ese era lo que me gustaba, así de hacer una cosa muy fácil y que implicar el reapropiarse de algo que el 12 de octubre habían dejado como una especie de corona de flores con la bandera española en la base del Monumento a Colón, en Barcelona, y lo que hicimos fue robarnos esa corona de flores y llevarla al centro de internamiento de extranjeros, ¿no? Para hacer esta conexión de que ellos necesitan honrar ese orden colonial, esos símbolos, esas representaciones, para poder mantener espacios como el centro de internamiento de extranjeros y las deportaciones, ¿no? Y en ese sentido también siempre he pensado como la performatividad, pensando también, por ejemplo, en libros como Esta puente en mi espalda, en donde participa también Gloria Anzaldúa, ¿no? Que recopila Cherry Moragas, en donde la escritura, la reflexión, el dibujo, el repensar, parte de la experiencia personal. Y ahí en concreto hay un texto que yo siempre hago referencia, y sobre todo cuando tengo talleres o clases con gente más joven, de Gloria Anzaldúa, en donde dice: escribe cuando estás en el baño, escribe cuando estás en la cola de los servicios sociales, escribe cuando estás en el bus, escribe así no tengas el cuarto propio, de Virginia Woolf, ¿no? Que es algo que me sirvió mucho también en el momento de mi embarazo, cuando nació mi hijo. Como madre soltera es muy difícil a veces, digamos,
sostener un trabajo artístico a la vez que haces eso, y lo que hice pues fue incorporarlo, ¿no? Hice varias performances incluso con mi hijo o cosas así, para poder continuar haciendo mis prácticas artísticas a pesar de no tener las condiciones vitales, temporales, materiales, etcétera, que se supone que tienes que tener para poder hacerlo, ¿no? Bien, gracias. Me gustó eso de robar como un mecanismo de apropiación, de reapropiación, que tiene que ver con eso de la desposesión, que ahora les voy a preguntar. Y Aline, tu turno para contarnos esto de la performatividad. Para mí la performatividad yo tengo que incorporarla incluso en esta presentación. Esta presentación tiene un ritmo, tiene una cadencia, tiene una manera de hablar, es un cuadradito, pero yo estoy haciendo un ejercicio de performatividad. Estoy incorporando algo que tal vez sea una versión de mí misma, que es un poco más tranquila, que habla despacio, que intenta comunicarse en otra lengua. Es interesante también incorporar las diferentes temporalidades. Si uno puede imaginar que esta presentación, si yo hablo de mi abuela, si yo hablo de mí, si yo hablo de un sentido de futuricidad, tal vez esta presentación, esta charla, puede ser también un oráculo. Tal vez algún significado, algo de que hablamos, solo tendrá sentido en algunos días, porque es una charla que reverbera en mí, que tiene un sentido de irradiación. Así que este tema de performatividad está conectado en mi trabajo, como yo dije, como intentar hacer esta síntesis de tiempos. El pasado, una presentificación del pasado y un futuro un poco distópico. Y si es posible que estas tres dimensiones estén en esta charla, por ejemplo, si es posible acceder a estos tiempos. Bien, ahí también hay como un cuestionamiento a la historia, ¿no? Que es un poco algo que se mantiene en la práctica de las tres y que tiene que ver con esto de desposeer, de ser desposeídes por todo esto que ustedes hablan y que trata de interrumpir, ¿no? Esa desposesión, la lógica del piquete. Esa era la otra palabra que habíamos propuesto para conversar, Pau. Sí, a mí me hizo pensar mucho esto de la acumulación por desposesión, ¿no? Y de qué lado una está, y cómo recuerda siempre una de qué lado está, y si no, igual siempre te lo recuerdan, ¿no? Pero ponele que me hago la performer y me olvido. No, es imposible, digamos, porque siempre se enriquecieron, nosotros tenemos una historia a partir del colonialismo también, y eso nos ha marcado ese encontrarnos con el cuerpo desnudo, ¿no? Esa acumulación por desposesión, eso que de lo que nos sacan, nos extraen permanentemente y se enriquecen otras personas, ¿no? Y en esto de las lógicas de usura, de crédito, de deuda, que estamos siempre perseguidas por eso, y en esto de la, no sé, el mercado de las semillas, las patentes, la privatización del conocimiento, todo eso que todo el tiempo te están diciendo que no es tuyo, ¿no? Entonces en esto devuélvanos en oro, o esto no es robo, es tomar algo que es mío. Yo en una de las obras también robo y hago que gente que labura para multinacionales robe petróleo para la obra, y me robo sangre a mí misma y la pongo a recircular en el sistema, y digo, esta sangre no te va a dar trabajo, va a ser un objeto estético. Y esas prácticas se sostienen en tanto resistencias, como decía, de
hacerle frente a un sistema de poder apostar a estas memorias con los puñales en la mano, que defienden estos territorios, que resignifican también qué es lo violento hoy, y cómo salpicar, requebrajar esas memorias hegemónicas, y esos modos únicos de pensar este capital, ¿no? en el neoliberalismo, cómo una hace que sus prácticas artísticas ayuden a construir eso deforme, eso magnético, eso contagioso, eso salvaje, eso trashumante que una es, ¿no? Que una es y vuelve a poner en escena, como decía Dani también, o como decía Aline, esto que una va existiendo, esas existencias que no se pueden limitar a cumplir con las normas del neoliberalismo, que no nos podemos acomodar, o como que tenemos hambre, no nos podemos saciar solo con cumplir nuestros roles de docente, de madre, de buena ciudadana, ¿no? Porque uno nunca va a ser una buena ciudadana, porque las leyes no están hechas para nosotras, y porque nuestras prácticas tienen que poder plantear reflexiones en torno a eso también, o por lo menos es el compromiso que hace a mi respiración, ¿no? En esto cuando decía, ¿por qué respiras? Bueno, yo respiro con todo esto territorio que soy, y me aireo, y me vuelvo porosa en este sentido de hacer prácticas turbulentas que tampoco responden a la Academia del Arte, porque nunca me fue bien en la Academia del Arte, porque no soy capaz de repetir a Adorno, porque no quiero seguir repitiendo Chongos y sus teorías. Creo que hay otros modos de conocer y de apostar a las prácticas que tienen que ver con esto, con conocernos y poner en escena esto que vamos construyendo, y es un modo de hacerle frente a esa desposesión, porque hay cosas que nunca te van a poder quitar. Gracias, Pau, como siempre. Dani. Y bueno, pensando en esas cosas que nunca te van a poder quitar, a mí me resuena mucho la palabra desposesión, además, digamos, de la desposesión y el expolio material, también, digamos, la desposesión de las formas de vida a las que alude Aline, y performa y practica, y pone sobre la mesa de manera real, que en el contexto europeo, bueno, acá también es bastante brutal, precisamente mediante la integración a la figura del ciudadano urbano, del ciudadano con el tiempo, del ciudadano con el trabajo, del ciudadano capitalista, del ciudadano patriarcal y colonial, ¿no? Porque el volverse ciudadano, ¿no? Que es supuestamente la garantía de que te van a dar derechos, que eso es mentira, es como la cristianización. Vuélvete cristiano y yo te voy a dar derechos mediante las leyes de Indias, que era la regularización de la explotación y el expolio colonial y el control colonial, ¿no? Ahora es mediante el ciudadano. Pues esas lógicas de integración a mí me parece muy importante verlas, por ejemplo, en el contexto europeo. O sea, a todas las compañeras migrantes del sur global se les imponen políticas legales de integración. O sea, tú para obtener los permisos de residencia tienes que ir a hacer exámenes de cultura, de lengua, de conocimiento, y demostrar, y eso está escrito por ley, que te comportas y has adoptado las formas de vida españoles, que significa que las formas de vida capitalistas, coloniales y patriarcales. Y no es solamente de que si tú no demuestras integrarte y defender ese sistema de muerte que va en contra de ti mismo, ese sistema que reivindica, digamos, monumentos coloniales, que reivindica un sistema que explota la mano de obra, que reivindica un sistema patriarcal, etcétera, no solamente es que no te van a dar tus papeles, sino, por ejemplo, un terreno en el que vengo implicada desde hace un tiempo, que tiene que ver con las quitas de custodia, es decir, procesos de quitas de custodia a madres migrantes y racializadas donde no hay situaciones de violencia sexual, física o psicológica, sino que son motivados por un marco legal que contempla la negligencia, que tiene que ver con tu incapacidad por, digamos, dar las condiciones materiales capitalistas que consideran primordiales para la crianza, y se quitan custodias, y esto lo digo legalmente, por ejemplo, no tener papeles, por ejercer el trabajo sexual, por ser madre soltera, por ser madre adolescente,
por haber vivido un desahucio, por tener una situación precaria, ¿no? Y se están quitando menores por ese tipo de motivos, pero como apunta mi compañera de lucha, Linda Porn, mi compañera artista con la que he trabajado bastante estos temas, no solamente las quitas de custodia es, digamos, desposeerte hasta de tu propia maternidad, ¿no? Y a los menores de sus familias, ¿no? Para meterlos en centros de menores que aparte son un negocio y toda una situación terrible, sino que tiene que ver con un moldeamiento de la crianza, con, como dice Linda, no permitir la transmisión de saberes de resistencia anticoloniales hacia los menores. Ese corte que hace, por ejemplo, ese sistema que a veces se ve con muchas luces de Europa y la educación pública europea es un sistema de adoctrinamiento capitalista brutal, y te obligan a meter a tu hijo 8 horas al colegio para que lo formateen, y si no lo llevas al colegio te lo pueden quitar y tú te vas 2 años a la cárcel, ¿no? Entonces, que por ejemplo es una situación que muchas compañeras gitanas se ven confrontadas, o muchos niños en el contexto español no quieren ir al colegio por las situaciones de racismo que están viviendo, no solamente por parte de sus compañeros, por parte de los propios profesores y del sistema educativo, ¿no? Y el nivel de control tiene que ver con esas políticas de integración, ¿no? O sea, hasta modular la crianza. O sea, yo me acuerdo con mi hijo, que ahí la pediatra y en concreto la llevadora cuando estaba embarazada me hacía muchísimas preguntas que yo luego me di cuenta que tenían que ver con sus intenciones de abrirme un expediente porque era madre soltera, era peruana y tal, ¿no? Y en un momento con mi hijo había bajado de peso. Justo ahora hay una compañera con una situación de que a su hija se la han quitado porque bajó de peso y no, los médicos no ayudaron, sino la denunciaron y se lo quitaron, ¿no? Y mi hijo había bajado de peso porque estaba pasando de la teta al sólido, y me pregunta la enfermera, ¿pero qué fruta le estás dando, no? Y le digo, yo haciendo mi esfuerzo económico, mango, papaya, porque allá es muy caro, ¿no? Pero yo quería que mi hijo coma mango, papaya, haciendo mi esfuerzo económico que coma mango y papaya, y me dice, esas tonterías que le vas a estar dando, no sé qué, le tienes que dar plátano, manzana y pera, ¿no? Que son las frutas, o sea, pero hasta incluso en ese tipo de cosas han habido casos de quitas de custodia de un menor de Camerún, por ejemplo, que los padres le dieron una medicina de su país de origen para el dolor de estómago y los acusaron de intento de asesinato. Entonces, ese es el nivel de modulación por parte del Estado español en relación a las crianzas para integrarnos, ¿no? Y desposeer a la población migrante del sur global de sus formas de vida, de sus prácticas alimenticias, de sus formas espirituales, etcétera, ¿no? ¿No? La relación de Pau con esto de la resistencia salvaje y tu relación con el secuestro, ¿no? Directamente, con el secuestro cultural, corporal. Bueno, y Aline, ¿qué nos querés decir después de esto? Que está tomando un matiz hermoso. Sí, tú has hablado de posesión, ¿no? Y Pau ha hablado de un sentido magnético en la performance, un sentido magnético en el arte que pueda contagiar a la gente. ¿Y cómo hacemos eso, no? Si es algo tan duro. Y yo creo lo que estamos haciendo ahora es intentar por lo menos una articulación de una pérdida. ¿Cómo uno puede articular esta pérdida sin que sea una reparación o una superación que es imposible, pero tal vez una reformulación? Yo creo que mi trabajo va mucho en un sentido de conexión, de convergencia. Es intencional para que la gente pueda, para que la gente se sienta de algún modo, incluso mismo que yo voy a decir cosas difíciles, cosas muy densas, muy profundas, pero como uno tiene un sentido magnético, porque uno quiere comunicar, uno quiere que el otro le escuche, pero ¿qué nivel de escucha tenemos hoy?
Así que nuestras culturas afro-brasileñas, nosotras tenemos muchos sentidos de posesión, como son tecnologías ancestrales de posesión, pero posesión tal vez en un sentido espiritual, del trance, que es una comunicación entre estos diferentes tiempos, diferentes modos de vida y diferentes fisicidades, que no son solo los humanos, pero también todos los modos de vida, ¿no? Y como mi trabajo es tan matrifocal, es tan sobre, como yo dije, las abuelas, yo pienso siempre en mi ombligo, pero en un sentido subversivo del ombligo. Y nosotros tenemos la ombligada, que es cuando uno en un círculo, una rueda, uno proyecta su ombligo adelante e invita a otro a danzar contigo. Así que es un gesto ancestral de intentar alguna comunicación por el cuerpo, por el ombligo, que un día me conectó a mi madre, y a su madre, y a su madre, y a todas las madres. Así que es una obligada, tal vez en el tiempo. Y además vuelve a mí. Así que es una obligada en mí misma. Y si estoy presente, y si estoy conectada con mí mismo, tal vez esta convergencia, esta empatía y ese sentido de escucha pueda ampliarse a otros mundos, que tal vez sea dimensiones que no podemos ver con los ojos. Me parece muy interesante esta instancia, este ir y venir, esta agencia micro-macro política de ustedes, ¿no? Micro-macro afectiva, del ombligo al petróleo, a las cuestiones de las niñas preses secuestradas, nuestros hijos secuestrados, ¿no? Por el capitalismo. Me parece muy interesante cómo desde la práctica artística ustedes logran integrar todo esto. Hay muchísimos comentarios hermosos, estamos generando algo, una energía entre todos muy linda. Me gustaría saber si entre ustedes tienen ganas de decirse algo, porque estamos como, si alguien, ahí la veo a Dani anotando mucho, ¿qué estamos conspirando entre todos? Si Pau, Aline o Dani tienen ganas de decirse, que ya cerramos 1:30. Quien quiera. Bueno, yo un placer conocerlas y ojalá sigamos tejiendo en apostar a las lógicas del chusmerío y de las contradicciones, pero sabiendo un poco quiénes somos o quiénes vamos siendo, al ritmo del jadeo de nuestras vidas y de esas prácticas que vamos construyendo a contrapelo. Y nada, eso, feliz de estar acá, de escucharnos, de compartir, y también agradecer que es una conversación como muy afectiva, ¿no? Y que eso es raro encontrarlo en los congresos, y es a las cosas que uno apuesta, ¿no? A esto de no solo construir conocimiento, sino sentipensar en cómo uno se va sintiendo, cómo va poniendo en escena eso colectivo, y trae también todo eso que una es, que excede la práctica artística, y que trae un montón de amigas, de compañeras, de amores, de decires, de lecturas, de cosas que uno vio, y se comparten, ¿cómo puedo decir?, como humildemente, en eso de no tener que cuidarnos de la academia, ni de lo que decimos, ni esconder quiénes somos, porque estamos apostando como a otros modos, y agradecer que eso sea posible, ¿no?
Bueno, nada, igual lo mismo, agradecerles mucho por este espacio y sobre todo por realmente llevar a la realidad el poder hablar de esos otros mundos que hablaba Aline, ¿no? En la experiencia que tuve cuando tuve que salir de España, había toda la parte, digamos, lógica de, ¿no?, los mensajes, lo que me había pasado al periodista, no sé qué, y con mi grupo cercano que me estaba apoyando, estaba una compañera que es partera, que es de acá, ella estaba acá, ella no conoce el sistema español, ni la policía, ni el sistema político, pero fue la compañera que me llamó a decirme, he soñado, y Inti tú tienen que salir de allá. Y fue una noche que yo no podía dormir, que mi cuñada no podía dormir, y que yo creo que el hacerle caso a esa intuición, ¿no? Que muchas veces es, digamos, el llamado de esas otras existencias, esos otros mundos, esa otra información que el sistema colonial nos ha prohibido ver, ¿no? De los sueños, que nos prohíbe conectar con, por ejemplo, con nuestras muertas, ¿no? De hacer un duelo que tenga que ver con precisamente reconocer esa otra existencia. Yo creo que en concreto a mí me salvó el pellejo la llamada de esa compañera, ¿no? Que posiblemente, y fue bien interesante porque yo estaba, o sea, estaba con una organización de defensoras de derechos humanos que me estaba dando protección, y cuando yo, porque era una chica belga y otra chica española, ¿no? Y cuando voy les digo, es que mi compañero me ha llamado de Perú y me ha dicho que ha soñado, y yo también en la noche, es que yo sentía de verdad que había, o sea, un accidente, pues, ¿no? Y entonces yo no sé si ustedes creen en esas cosas, pero bueno, yo ya... No, y las dos, como están acostumbradas a hacer acompañamiento, compañeras de Aviala, las dos me dijeron, ¿has soñado? Sí, ¿no? Sí, fue su pregunta. ¿Ya soñaste? Como que ellas mismas veían que en distintos casos se repetía, y me pareció muy potente que una organización que, si bien eran compañeras europeas, pero que tomar en cuenta por la experiencia que han tenido de acompañamiento a compañeras en Aviala, que están poniendo el cuerpo de una manera muchísimo más drástica que lo que puedo haber estado haciendo yo, que tomen la decisión política de abrir el canal, de escuchar esos otros mundos para dar protección, porque muchas veces, ¿no? Eso es lo que no hacemos caso, no vemos, esa intuición que que posiblemente en mi caso hubiese supuesto quedarme allá y decir, no, aquí está la seguridad material, es Europa, a mí no me va a pasar nada, y no entender que en esa situación concreta que yo estaba viviendo, lo seguro y lo mejor para mi hijo, para mí, era volver a Perú, ¿no? Bien. ¿Y Aline? Sí, solo palabras finales porque estamos llegando al final, ¿no? Sí. Disculpa. Sí, creo que estamos hablando de conflicto, de desencuentro, de contradicciones, cosas muy duras, muy difíciles. Y yo siempre pienso en una estrategia para que yo esté sana, para que no vuelva enferma en este proceso. Y siempre estoy mirando, estoy sintiendo en mi cuerpo estas tecnologías ancestrales. Y yo puedo decir que conflicto es fundamento. Fundamento tiene un sentido espiritual para nosotros, nuestras culturas afro-brasileñas. Tiene una raíz espiritual cuando uno dice fundamento. Y también mediación de conflicto es fundamento. Por ejemplo, la capoeira. Ustedes ya vieron la capoeira, ¿no? En la capoeira es una mediación de conflicto. Uno tiene que atacar y uno tiene que afastarse, esquivarse. ¿Sí? ¿Esquivarse? Esquivarse, ¿Existe? perfecto. Sí, sí, afastar, esquivar. Sí, uno tiene que hacer ese juego, ¿no? Y nosotras tenemos que hacer ese juego todos los días para que para sobrevivir. Cuando uno tiene que atacar y cuando uno tiene que esquivarse, este juego, que no es un juego como la gente piensa, que la gente aquí está en esta rueda, pero que lo que la gente está haciendo es mediación de conflicto. Muy profundamente, con técnicas corporales y espirituales, por supuesto, que son los fundamentos centroafricanos de la capoeira.
Así que yo termino con eso y muchas gracias por ese momento. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Daniela, a Lynn, a Pau. Me quedo con el no esconder quiénes somos de Pau, con el escuchar otros mundos para darnos protección de Daniela y con este fundamento de apartarse del conflicto de Aline para seguir dándole lucha al conflicto, ¿no? Justamente. Así que me parece que fue un momento hermoso este encuentro. La cantidad de cosas que están dichas en el chat son increíbles. Sigan las redes, sigan estas compañeras. Y le vamos a dar paso a la mesa que sigue, que es de activismo, de domesticando el colonialismo, la preparación de alimentos como praxis de lucha, con compañeras de distintas zonas. No sé, Cari, si querés decir algo a las compas. Me parece que fue muy nutricio este momento, que nos llevamos mucho. Esto está siendo grabado aparte. Cari, que ahí te veo, si querés decir algo. El micrófono, amiga. Es verdad, es verdad. Agradecerles, fue una conversación hermosísima para inaugurar las jornadas. Sé que, bueno, Pau estuvo en otras jornadas también y nos llena de felicidad, y Daniela y Aline, invitarlas a que se sumen a lo largo de toda la semana también. Y bueno, esperemos que la próxima podamos hacerlo presencial, porque realmente se extraña tanto la cuestión de estar, ¿no? Alimentándonos, justo que ahora viene a la mesa, compartiendo el alimento en las jornadas, que era uno de los momentos tan hermosos de sociabilidad que teníamos. Entonces creo que también para hablar de la siguiente mesa viene muy bien hablar sobre ello. Estoy eternamente agradecidas y si quieren comenzamos en el intervalo que sigue, que presentamos el libro y luego seguimos con la mesa siguiente mientras se suman las compañeras. Sí, gracias chicas. Gracias André Beltramo por el nexo, por el puente, compañera. Así es, Dani, mucha fuerza, muchas gracias. Chau, chau. Bueno, qué fuerte esto. ¿Cuántas cosas podemos sacar de espacios como este, que en cierta